¿Qué tal? Soy la doctora Mariana Fernández. Nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte con el profesor titular, el doctor José Alberto Reyes Pedrosa, y el día de hoy les voy a hablar sobre el síndrome de cadera-columna. Este síndrome nos habla de una condición en la que el paciente presenta cambios degenerativos tanto en la columna lumbar como en la articulación de cadera, haciendo que los síntomas se puedan confundir o sea difícil diferenciar cuál es el origen real de la sintomatología que el paciente presenta y esto puede hacer un atraso en el diagnóstico y por ende en el tratamiento de lo que sea que está ocasionando la molestia o la discapacidad en el paciente. La sintomatología compartida, es decir, la sintomatología que es difícil diferenciar el origen que podemos encontrar o solemos encontrar en estos pacientes, es dolor en glúteo, dolor que se va hacia la ingle, dolor en el muslo, o el paciente puede referir un dolor que se irradia hacia la pierna. También solemos encontrar limitación para la marcha. Esta limitación para la marcha puede deberse a una claudicación neurógena o puede ser una rigidez de la articulación de la cadera. Ahora, este síndrome fue originalmente introducido en 1983 por Ofiersky y McNabb. Ellos hablaban de cambios degenerativos que podemos encontrar en la cadera y en la columna y que solemos confundir la sintomatología. También ellos hicieron esta clasificación donde nos hablaban de un síndrome simple, complejo o secundario. El simple es donde hay cambios degenerativos en ambas regiones, sin embargo, es fácil saber qué es lo que está ocasionando la sintomatología, ya sea la cadera o ya sea la columna. Un síndrome complejo nos habla de que ambas patologías podrían estar generando esta discapacidad y suele ser un poco más difícil encontrar cuál es el que está ocasionando más problemas. Y ahora un síndrome secundario habla de una coexistencia, es decir, una condición empeora la otra y viceversa. Un ejemplo del síndrome secundario puede ser cuando tenemos un problema en la articulación de la cadera. Esto nos puede generar una contractura en flexión, que esto nos va a aumentar la incidencia pélvica, eso nos va a generar una hiperlordosis y la hiperlordosis nos va a hacer una subluxación de facetas, por ende una estenosis foraminal y esta estenosis foraminal nos puede dar una compresión radicular. En este caso, el desgaste que ya presentamos en la cadera nos está ayudando a que se empeore la sintomatología en la columna o que nos dé síntomas de columna. Sin embargo, si nosotros hacemos una osteotomía o una artroplastia de cadera, o sea, si enfocamos nuestro tratamiento a corregir lo que estamos presentando en la cadera, esto nos puede ayudar a corregir los síntomas que está presentando la columna. Ahora, se ha estudiado mucho sobre el síndrome como tal, hablando de cambios degenerativos, sobre todo de osteoartrosis, pero también se ha encontrado que la sintomatología se empieza a presentar levemente, incluso antes de que nosotros tengamos una evidencia de algún cambio degenerativo en imagen. Es importante tener eso en mente. Una de las explicaciones de cómo cohabitan, cómo se correlacionan estas patologías es, comenzamos teniendo alguna normalidad, por ejemplo, una normalidad pélvica, un pinzamiento. Este pinzamiento va a tener alteraciones biomecánicas dentro de la cadera y esto va a generar un estrés que se va a transmitir alrededor del anillo pélvico, llegando hacia la articulación lumbosacra. Y de igual manera, si comenzamos con alguna alteración en la región lumbosacra, esto va a generar estrés en todo el anillo pélvico que va a aumentar el estrés en la articulación de la cadera. Y una cosa que es muy importante que destaquemos es que la correlación no equivale a causa. Sí, a pesar de que pueden cohabitar y se pueden coayudar, se pueden tener dos patologías completamente independientes una de la otra, o si podemos tener una patología que haga que empeore la otra, como sería, ya lo mencionamos, un síndrome secundario. ¿Y cómo superamos este reto diagnóstico? Hay que comenzar por una muy buena anamnesis y una muy buena exploración física. Hay que conocer el dolor, hay que entender muy bien esta sintomatología. Y de ahí hay que apoyarnos con estudios de imagen y algo que se busca estandarizar o que pues es la idea, sobre todo cuando tocamos este tipo de temas, es que siempre que tengamos una patología de cadera, hay que voltear a ver la columna. De igual manera, tenemos una patología de columna, hay que voltear a ver la cadera. No porque el paciente llegue con una sintomatología o un estudio de imagen muy evidente que nos hable de alguna patología de cadera.
Eso no quiere decir que el paciente también pueda no presentar una patología de columna. Entonces, hay que voltear a ver. Se ha encontrado sobre todo en pacientes que se someten a una artroplastia de cadera, los operan y posterior continúan con molestias. Y al final voltean a ver la columna y resulta que también tiene una patología de columna. Entonces es importante en no retrasar estos diagnósticos. Hay que voltear a ver todo y también se pueden hacer infiltraciones diagnósticas, sobre todo en casos de síndromes complejos, donde de acuerdo a imagen es muy evidente que ambas regiones están teniendo problemas degenerativos y que queremos identificar cuál de los dos es el que mayor problemas da, mayor discapacidad representa para el paciente. Se puede recurrir a infiltraciones diagnósticas, se infiltra lidocaína al 1%, depende, se puede comenzar infiltrando facetas en L4 si estamos pensando en una compresión radicular, o se puede infiltrar cadera. La idea es infiltrar una región y evaluar al paciente. Si la sintomatología disminuye con la infiltración, quiere decir, o sea, que disminuya significativamente. Eso quiere decir que el problema principal viene de ahí. Si el problema no mejora o mejora no significativamente, quiere decir que el problema viene del otro lado. Es básicamente hacer un descarte. Y les quiero exponer un caso que justo acabamos de tener, nada más para ejemplificar lo frecuente o cómo suelen presentarse estos casos. Tenemos una paciente femenino de 63 años. Ella comienza con su sintomatología un día posterior a estar cargando pesas. Comienza con dolor en la región lumbosacra que se irradiaba hacia anterior. Era un dolor tan generalizado que ella no sabía identificar si el dolor era solo en espalda, en abdomen, en ingle. Era un dolor generalizado. También presentaba dolor en la región lateral del muslo izquierdo y presentaba hipoestesias en la cara anterior del muslo izquierdo. En extremidades, toda su sintomatología era izquierda y el dolor generalizado a nivel lumbosacro. Ella decide manejarse con corticosteroides y AINES por decisión propia. De acuerdo a la exploración, teníamos esto en mente. Teníamos probable patología de columna, probable patología de cadera. Se decide tomar estudios de imagen para ambas cosas. Aquí tenemos un corte sagital de la resonancia de la columna, donde vemos evidentes cambios degenerativos ya en la columna: degeneración discal, disminución del espacio, unas protusiones. Sin embargo, la sintomatología que ella presenta era un nivel arriba. Si observamos este corte de la resonancia, el nivel alto L2, L3 no se ve tan degenerado, lo peor se ve L4, L5, L5, S1. La sintomatología del paciente no iba por ahí. Ella tenía dolor en niveles altos. Aparte, cabe destacar que en la exploración física ella presentaba Patrick positivo. Entonces, estamos pensando en algo arriba. La resonancia aquí no me habla mucho sobre niveles bajos. Y si ahora nos enfocamos a niveles más arriba para relacionarlos con la clínica que ella presenta, en L2, L3 tenemos este edema de facetas que incluso tiene relación con el mecanismo de lesión que ella presentó. Y si volteamos a ver la radiografía de pelvis, también vemos cambios degenerativos en cadera izquierda. Tenemos evidencia de imagen que hay patología en ambas regiones. ¿Y qué es lo que está ocasionando la mayor discapacidad? Con ella empezamos con terapia analgésica y la sintomatología que se puede asociar a cadera respondió con la adecuada terapia, ya que el dolor que se irradiaba hacia la ingle, el dolor que tenía en la región lateral del muslo, disminuyeron de manera muy significativa, pero ella permanecía con las hipoestesias en la región anterior del muslo. Durante la exploración física no tenía rigidez, o sea, los arcos de movimiento de cadera estaban completos. Nada más con cierto dolor, se repite la exploración física posterior a la analgesia, seguimos sin rigidez. Entonces a ella se decide hacer una infiltración y se infiltra L2, L3 por la cuestión de la altura de los síntomas que ella presenta. Sin embargo, ella no presenta una mejora significativa a la infiltración. ¿Y por qué presento este caso? Porque esta paciente sigue en estudio. El estudio ahorita se está enfocando más a una patología de columna por la persistencia, por la hipoestesia y por la evidencia de imagen. Sin embargo, también ya sabemos que ella tiene una patología de cadera, que el hecho que esté en estudio no quiere decir que solamente estamos volteando a ver la columna y que ya nos olvidamos de la cadera. Lo que quiero hacer énfasis aquí es,
hay que voltear a ver ambas cosas. Ella sigue en estudio, ya veremos en qué concluye, pero de momento pudimos al menos controlar uno de los dolores y ya tenemos un diagnóstico en ambas cosas. Hay degeneración en cadera y en columna. Y en base a eso ya podemos enfocar nuestro estudio, nuestro diagnóstico y eventualmente poder llegar a un tratamiento adecuado. Para este tipo de síndrome no hay un tratamiento en específico, ya que lo importante es identificar qué es lo que está generando el mayor problema y una vez hecho un buen diagnóstico, hacer un tratamiento específico para esa situación. Pero tenemos, por ejemplo, este estudio donde nos hablan sobre personalizar la planeación prequirúrgica en casos de artroplastia de cadera con pacientes con este síndrome. Es decir, pacientes que tienen su patología en cadera, pero que además tienen una degeneración en columna. Y sí, todo paciente debes de personalizar tu planeación prequirúrgica, pero en estos pacientes hay que tener en mente que pueden tener una rigidez lumbar. Y cuando tenemos una rigidez lumbar, esto nos va a aumentar el riesgo de una luxación postoperatoria o dentro de los primeros 12 meses después de una artroplastia de cadera. Por lo que es importante tener en mente que la zona segura que solemos utilizar de las zonas de Lewinneck no suelen ser lo más seguras. En los estudios que ellos encontraron, más del 50% de las luxaciones, la copa acetabular se había colocado dentro de la zona segura. Ellos hablan que en todo paciente con síndrome de cadera columna o que tenemos evidencia de que hay una degeneración en columna, lo ideal sería estandarizar, tomarle a sus pacientes radiografías funcionales, es decir, radiografías estando de pie y radiografías estando sentados, medir la diferencia o los cambios que hay del circle slope. Si hay un cambio menor a 10 grados, quiere decir que tenemos una columna rígida y por ende mayor riesgo a luxación, y que en estos casos ellos sugieren o encontraron que la mejor inclinación que se le puede dar a la copa acetabular es de 30 grados, ya que ellos en los estudios que revisaron, esta angulación mostraba menor tasa de luxación. Y obviamente sabemos que están las copas de doble movilidad que reducen el riesgo de luxación. Entonces también si estamos teniendo pacientes con cambios evidentes de degeneración lumbar, podríamos pensar de manera inicial en una artroplastía de doble movilidad. ¿Qué hay que llevarnos a casa sobre este síndrome? Que es un síndrome que requiere de una evaluación multidisciplinaria. Recordar que la correlación de una patología no siempre es equivalente a causa, es decir, si fuera así, el corregir una patología corregiría la otra, no siempre es así. Y también que puede haber patologías que coexisten, pero son completamente independientes o no. Siempre es importante voltear a ver la cadera cuando se está viendo la columna y voltear a ver la columna cuando se está viendo la cadera. Entender que son articulaciones o son regiones que se correlacionan entre sí, pero que pueden tener sus patologías de manera independiente y hay que personalizar el manejo. Estos pacientes hay que tener en mente que no son pacientes que tienen una sola enfermedad, tienen dos alteraciones en diferentes regiones que necesitas voltear a ver a la hora de planear tu tratamiento, que nos ayudan a decidir cuándo realizar qué tratamiento y cómo realizar dicho tratamiento. Y muchas gracias, eso ha sido todo. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo.